Las serpientes son animales capaces de generar muchas emociones. Para algunas personas generan curiosidad y para algunas otras existen los mitos que han pasado de generación a generación. Hoy conoceremos a 3 distintas especies que nos enseñan cuál es su valor dentro de la naturaleza. ¿Vienes desde Mexicalcingo? Llegar al Parque Ecológico Zacango es muy sencillo. Inicia tu recorrido por la carretera Toluca-Tenango con dirección a Calimaya. Al dejar atrás el centro de Mexicalcingo, continúa hacia Chapultepec y unos minutos después atraviesa San Andrés Ocotlán, donde el paisaje urbano comienza a dar paso a campos de cultivo y áreas verdes características del Valle de Toluca. Sigue los señalamientos hacia Santa María Nativitas y antes de llegar al centro de Calimaya encontrarás el acceso al Parque Ecológico Zacango, en un recorrido de aproximadamente 20 minutos. Llegarás a uno de los zoológicos más importantes de México, ubicado a los pies del Nevado de Toluca, listo para ofrecerte una experiencia única entre naturaleza, conservación y vida silvestre. Hoy entraremos al Herpetario Draconis para conocer a 3 especies muy distintas y saber cuál es su papel en la naturaleza y fomentar su conservación. Las serpientes habitan una gran variedad de ecosistemas alrededor del mundo, desde desiertos, selvas hasta bosques y zonas de pastizal. A lo largo del tiempo han desarrollado adaptaciones que les han permitido sobrevivir en distintos ambientes y desempeñar funciones importantes dentro de la naturaleza. Además de formar parte del equilibrio ecológico, estas especies contribuyen al control de poblaciones de otros animales y participan en complejas cadenas alimenticias que favorecen el funcionamiento de los ecosistemas. Reconocida por sus llamativos patrones de coloración y su comportamiento generalmente tranquilo, la serpiente maicera es una de las especies más conocidas dentro del mundo de los reptiles. Su capacidad para adaptarse a distintos entornos le ha permitido ocupar una amplia distribución dentro de su rango natural. Su coloración y comportamiento han permitido que esta serpiente destaque dentro del mundo de los reptiles. Vamos a conocer a la serpiente maicera y las características que la distinguen. Serpiente maicera. Nombre científico: Pantheropis guttatus. Grupo: reptil. Hábitat: bosques, pastizales, zonas agrícolas y áreas abiertas. Tipo de alimentación: carnívora. Longitud: entre 60 centímetros y 1.4 metros. Peso: entre 400 gramos y 1 kilogramo. Color: presenta manchas rojizas, anaranjadas o cafés delineadas en tonos oscuros sobre un fondo más claro. Forma de desplazarse: recta. Dato: es una especie no venenosa que utiliza la constricción para capturar a sus presas y es reconocida por su capacidad para adaptarse a distintos entornos. Aunque están rodeadas de mitos y creencias, las serpientes cumplen un papel fundamental dentro de los ecosistemas. Hoy vamos a conocer a 3 especies muy distintas y saber si estas ideas son ciertas o no, ¿verdad? Así es, vamos. ¡Vamos! Mi nombre es Ezequiel Lovera, soy médico veterinario del Herpetario Draconis y dentro de mis actividades está supervisar que las condiciones sean las óptimas para las especies que tenemos acá. Doc, ahora vamos a ver a 3 especies por el Día Mundial de la Serpiente, que es el capítulo dedicado de Zacango del día de hoy. Vamos a empezar con una que es la serpiente maicera. ¿Por qué recibe este nombre? Hay muchas teorías acerca del nombre específico de esta especie, pero sobresalen 2, ¿no? Okay. Una es que se encuentra en zonas de maizales y por eso recibe el nombre de serpiente maicera. Y la otra es que sus escamas ventrales, que son un poquito más largas, si se llega a observar por la parte de abajo, es como si se viera una mazorca. ¿Cómo funciona el proceso de cambiar de piel? Cada cierto tiempo, conforme van creciendo ellas, tienen que cambiar de piel porque es como si el traje ya no les quedara, es como nuestra ropa, conforme vamos creciendo, los zapatos ya no nos quedan, el pantalón nos queda cortito, ¿no? Y entonces tenemos que adquirir nuevo. Con ellas es algo similar, inclusive cuando llegan a tener una lesión, por ejemplo en las escamas, y empiezan a cicatrizar, entonces empieza ese proceso y tienen que estar cambiando de piel constantemente para poder estar regenerando esas escamas, ¿no? Es de múltiples hábitats, ¿no? Podemos encontrarlo desde clima templado, semiárido, un poco tropical. Tiene una distribución muy grande y pues eso las hace extremadamente adaptables. Ellas simplemente están en su entorno y si de repente pasa una
presa potencial y está dentro de su rango de alimentación, pues en ese momento van a cazar, ¿no? Si de repente no encuentran alimento o no ha pasado alimento, entonces ellas salen en búsqueda de... Es cuando empiezan a ventear, que meten y sacan su lengüita, detectan los aromas y si detectan que hacia la derecha hay una presa potencial, entonces siguen el rastro hasta encontrarlo. No tienen orejas ni tampoco tienen membrana timpánica, o sea, literal no vemos el conducto auditivo, ¿no? Pero perciben las vibraciones y esto le ayuda muchísimo para identificar si hay algún movimiento que se está acercando, ¿no? Inclusive nuestra voz produce ciertas vibraciones en el aire y ellas las perciben y entonces identifican que de ese lado viene un sonido, ¿no? Entonces perciben las vibraciones y pueden detectar si puede ser un depredador, una presa o un movimiento desconocido y prefieren huir o acercarse a explorar. Son controladores de plagas, ¿no? Ellos se alimentan de roedores principalmente y los roedores transmiten muchas enfermedades que nos afectan a nosotros como personas y también los roedores se alimentan de maíz, ¿no? Entonces si no hubiera serpientes habría una elevada población de roedores que podrían comerse los cultivos de los cuales nosotros nos vemos beneficiados. Ellas no son venenosas. Es un dato también interesante porque solamente del 20 al 25% de las serpientes que habitan en México son venenosas. El resto no lo es. Entonces es mucho más probable encontrar una serpiente no venenosa que una venenosa. Las piezas dentales les van a servir, por ejemplo, a las especies que no son venenosas para sujetar a la presa. En este caso, cuando muerden y están como ganchitos los dientes, no permiten que se pueda zafar fácilmente y eso les permite apretar a la presa. Las serpientes, las hembras, cuando hacen una muda preovulatoria, en la muda van un montón de feromonas que el macho detecta a través de la lengüita y entonces se buscan, se encuentran, pasa el encuentro amoroso y normalmente a los 30 días pasa la ovoposición. Entonces una vez que ovoposita, ella se aleja y pues deja que pase la incubación en el sitio donde ella eligió como una zona segura para dejar sus huevos y una vez que eclosionan, las crías tienen la capacidad de poder sobrevivir y encontrar alimentos sin problema. Las serpientes habitan una gran variedad de ecosistemas y han desarrollado características que les permiten adaptarse a las condiciones de cada entorno. Gracias a ello, es posible encontrarlas en bosques, pastizales, selvas e incluso regiones áridas donde la disponibilidad de agua y alimento puede ser limitada. Precisamente en estos ambientes habita nuestra siguiente especie, una serpiente que destaca por su capacidad de adaptación y por algunas características que han despertado la curiosidad de las personas durante generaciones. La serpiente rey del desierto habita principalmente en regiones áridas y semiáridas de Norteamérica. Su coloración y patrones le permiten desplazarse entre la vegetación y el suelo de estos ambientes, donde desempeña un papel importante dentro de los ecosistemas. Además de sus características físicas, esta especie ha desarrollado comportamientos especiales que ha despertado el interés de especialistas y aficionados en el mundo de los reptiles. Serpiente rey del desierto. Nombre científico: Lampropeltis nigrita. Grupo: reptil. Hábitat: zonas áridas, semiáridas, matorrales y pastizales del norte de México y sur de Estados Unidos. Tipo de alimentación: carnívora. Longitud: entre 90 centímetros y 1.5 metros. Peso: entre 500 gramos y 1.5 kilogramos. Color: marrón chocolate muy oscuro o negro brillante. Forma de desplazarse: repta. Velocidad: puede desplazarse con rapidez al buscar refugio o alimento. Dato: es una serpiente no venenosa reconocida por su resistencia y por alimentarse de pequeños vertebrados, incluyendo otras serpientes. La serpiente rey del desierto tiene características muy distintas a otras especies. Estas están relacionadas con su alimentación, comportamiento y con el entorno en el que habita. ¡Vamos a conocerla! Mi nombre es Ezequiel Lovera, soy médico veterinario del Herpetario Draconis y dentro de mis actividades está supervisar que las condiciones sean las óptimas para las especies que tenemos acá. Doc, ahora vamos a hablar de otra especie
de la Rey Mexicana. Así es. Pero antes, ¿qué tiene en su mano? Tenemos una muda de la serpiente rey que mudó el día de anoche. A ver, para empezar, está de un color transparente y la serpiente es color negra. Así es. ¿No tendría que salir del mismo color? No necesariamente, o sea, sí tiene cierta pigmentación, sobre todo las escamas dorsales, pero pues en realidad recuerden que no es la piel tal cual, Ok. y por eso se ve un poco transparente. Hablando más a detalle sobre las características de esta serpiente, ¿cuáles serían las primordiales? Principalmente que son completamente negras, ¿no? Entonces hay muy pocas especies que sean completamente negras en México, y esta que habita principalmente en zonas áridas y semiáridas es muy fácil de identificar porque pues, obviamente el suelo, que es de color claro, obviamente ella negra, pues resalta muchísimo. Todas las serpientes van a buscar zonas de refugio y obviamente pues, lo oscurito, lo apretadito, siempre van a ser zonas predilectas para ellas. Debajo principalmente de piedras, donde ellas se sienten bastante seguras, es un lugar ideal para estar. Ellas que habitan en climas áridos y semiáridos normalmente van a salir por la mañana cuando está amaneciendo o cuando está oscureciendo. En el caso de la serpiente rey del desierto, ellas tienen cierta inmunidad al veneno, por ejemplo, de las cascabeles. Y dentro de su dieta están las mismas cascabeles, Ok. ¿no? Entonces pueden alimentarse de ellas o inclusive de su misma especie. Si de repente hay un encuentro entre serpientes rey y tiene hambre una de las dos, va a tratar de comérsela. Si comen presas muy grandes, eso quiere decir que la digestión va a tardar mucho más. Y cuando comemos mucho, en nuestro caso, no queremos hacer nada de actividad física. Ok. Y con ellos, cuando comen presas muy grandes, que estamos hablando que representa más del 40% de su peso, pues va a tardar 10, 20 días en hacer la digestión, y durante esos 10, 20 días su actividad va a ser prácticamente nula. Pero si llega un depredador, va a ser muy fácil de depredar. Se tiene la creencia de que el veneno también puede ayudar en ciertas partes a la medicina. ¿Eso es cierto? Sí, claro que sí. De hecho, hay muchos estudios actualmente donde ya diversos reptiles venenosos llegan a aportar un componente específico para medicamentos para humanos. Entonces eso quiere decir que gracias a un componente del veneno de algún reptil, nosotros nos vemos beneficiados. La serpiente rey del desierto nos demuestra que muchas de las ideas que existen sobre las serpientes no siempre corresponden a la realidad. Conocer sus características, comportamiento y adaptaciones permite comprender mejor a estos reptiles y reconocer la importancia que tienen dentro de los ecosistemas donde habitan. Hasta ahora hemos conocido a dos especies muy distintas de serpientes con cualidades únicas, pero al regresar del corte vamos a conocer a la más reconocida del mundo, la cascabel tropical. Yo soy Dea y estás viendo Sacango Animal. En un momento regresamos. Christmas, la leona blanca de Sacango, celebró un año más de vida. Reconocida por su imponente presencia y la singular belleza de su pelaje, disfrutó de actividades de enriquecimiento diseñadas para estimular sus sentidos y favorecer la expresión de comportamientos naturales. Con estas acciones, el equipo de cuidadores conmemoró esta fecha especial mientras fortalece el bienestar físico y mental de cada uno de los ejemplares que habitan el parque. Así, en el Parque Ecológico Sacango, cada celebración también representa una oportunidad para fomentar el cuidado y la conservación de la vida silvestre. El manejo de serpientes requiere conocimientos especializados y protocolos que permitan garantizar tanto el bienestar de los ejemplares como la seguridad del personal encargado de su cuidado. Dependiendo de la especie, los especialistas emplean distintas técnicas y herramientas para realizar actividades como revisiones médicas, traslados o monitoreos rutinarios. Estas acciones se llevan a cabo considerando las características y necesidades particulares de cada animal. Además de la experiencia del equipo de trabajo, la observación constante del comportamiento de los ejemplares permite realizar estas labores de manera responsable, minimizando situaciones de estrés y favoreciendo su bienestar. Gracias a estos procedimientos en Sacango es que se brinda la atención necesaria para la conservación, el manejo y el cuidado de las serpientes. El conocimiento y la experiencia son fundamentales para trabajar con reptiles, para saber sus necesidades y así garantizar el bienestar animal.
Entre las serpientes más reconocidas por las personas se encuentran las víboras de cascabel, un grupo de reptiles que habita diversos ecosistemas del continente americano. Una de ellas es la víbora de cascabel tropical, una especie que destaca por las adaptaciones que ha desarrollado para sobrevivir en su entorno y por una característica muy particular que le ha dado nombre, la estructura ubicada en el extremo de su cola, conocida como cascabel. Su cascabel es una de las características más conocidas dentro del mundo de los reptiles, pero más allá de su vibración, la cascabel tropical tiene otras cualidades que valen la pena saber. Víbora de cascabel tropical. Nombre científico: Crotolatus culminatus. Grupo: reptil. Hábitat: pastizales, matorrales, bosques secos y zonas tropicales de América. Tipo de alimentación: carnívora. Longitud: entre 1 y 1.8 metros. Peso: entre 1 y 3 kilogramos. Color: tonalidades café, gris o amarillentas con patrones geométricos más oscuros a lo largo del cuerpo. Forma de desplazarse: recta. Dato: el cascabel, ubicado al final de su cola, está formado por segmentos de queratina que producen sonidos cuando la serpiente los agita, funcionando como una señal de advertencia ante posibles amenazas. A lo largo del tiempo, la cascabel tropical se ha vuelto una de las especies más importantes de América. Su presencia ha generado muchas preguntas sobre sus características y su comportamiento. Mi nombre es Ezequiel Lovera, soy médico veterinario del Herpetario Draconis y dentro de mis actividades está supervisar que las condiciones sean las óptimas para las especies que tenemos acá. Ahora vamos a conocer una cascabel que se llama cascabel tropical y que es sumamente bonita. A mí me encanta esa serpiente. Todas las cascabeles se encuentran en el continente americano. Solamente en América existen las cascabeles. Hay muchas especies de cascabel y una de ellas es la cascabel tropical. La llaman así por la zona geográfica en la que la podemos llegar a encontrar. Cada vez que cambian de piel les crece un botoncito nuevo. Y, por ejemplo, las crías recién nacidas, si tienen una dieta adecuada y un espacio adecuado, puede llegar a mudar unas 6 o 7 veces en un año. Eso quiere decir que una cascabel de 1 año de edad va a tener 6 o 7 cascabeles. Entonces, en realidad no nos indica la edad. En realidad las serpientes son relativamente tímidas y van a tratar de permanecer en donde se encuentren para pasar desapercibidas o inclusive huyen del movimiento o de lo que probablemente ellos detecten como una amenaza. En este caso, nosotros que somos gigantes a comparación de ellas, si ven que nos empezamos a acercar, pueden quedarse quietas y si ven que cada vez nos acercamos más, van a tratar de huir. En realidad ellas evitan los conflictos, ¿no? Ya, pues básicamente el veneno es una herramienta que ellas tienen de manera natural para conseguir su alimento. Es la forma en la que ellas pueden cazar su comida y pues básicamente es eso. Desafortunadamente, si nos llega a morder una cascabel, pues nos afecta a nosotros también, pero en realidad no es porque sea malvada o agresiva, es simplemente porque ella se sintió amenazada y trató de defenderse, es únicamente eso. Solamente tienen una cavidad, que es todo su cuerpo, a diferencia de nosotros, que nosotros tenemos cavidad torácica y cavidad abdominal. Las serpientes no la tienen dividido y entonces sus órganos tienen que estar acoplados a lo largo de todo su cuerpo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los pulmones, pueden llegar a presentar los 2 pulmones, pero realmente solo uno es el que hace el cambio de gas. Y ese es muy largo y abarca 2/3 partes de su cuerpo. Se encuentra en la parte dorsal, en la parte superior del cuerpo, y esto les sirve para que cuando ellas están comiendo y tienen una presa muy grande que comerse, pues se compacta cierta parte del pulmón, pero las otras 2/3 partes del pulmón siguen ventilando. Y conforme va pasando el alimento, entonces va cambiando esa zona, ¿no? O sea, nosotros le brindamos agua fresca, se le cambia constantemente. Más que nada cuando ingresan a los bebederos, se relajan y se les relaja también el esfínter y aprovechan para hacer del baño. Entonces muchas veces se meten al agua para eso. Al final cualquier animal tiene un propósito en el ecosistema y en el caso de ellas pues controlan plagas, son reguladores ambientales, son dispersadores de semillas, entonces tienen muchos beneficios que podamos coexistir. Los invitamos del 16 al 19 de julio al Festival Mexicano de las Serpientes para conocer muchos detalles.
La víbora de cascabel tropical posee características que le han permitido sobrevivir en distintos ambientes a lo largo del tiempo. Su comportamiento, sus mecanismos de defensa y las adaptaciones que ha desarrollado forman parte de una compleja historia evolutiva que le ha permitido mantenerse como una de las serpientes más reconocidas de América. Conocer más sobre esta especie también permite comprender la importancia de respetar a la fauna silvestre y promover una convivencia responsable con los animales que forman parte de nuestro entorno. Conocer más sobre las serpientes nos lleva a saber los riesgos a los que se enfrenta. El desconocimiento, la pérdida de hábitat y algunas acciones humanas siguen poniendo en riesgo la conservación de esta especie. Por eso es importante fomentar una cultura de conciencia. La conservación de las serpientes involucra distintas acciones que van desde la investigación científica y la educación ambiental hasta el cuidado especializado de ejemplares bajo manejo profesional. Estas estrategias permiten generar conocimiento sobre las especies y contribuir a una mejor comprensión de sus necesidades. A través de este trabajo, también es posible acercar a más personas al conocimiento de estos reptiles y promover una relación basada en el respeto y la responsabilidad. En realidad no son malas, no son malvadas, no están esperando en el sendero o en el camino para morder a cualquier persona que vaya cruzando. En realidad son muy incomprendidas porque son increíbles y el hecho de tener estrategias de defensa para defenderse de animales tan grandes como nosotros es algo increíble. Las más de 3.000 especies de serpientes que existen en el mundo presentan características, comportamientos y necesidades diferentes. Esta diversidad refleja la capacidad que han desarrollado para ocupar distintos espacios y responder a las condiciones de su entorno. Comprender estas diferencias es fundamental para promover acciones de conservación acordes a las necesidades de cada especie y favorecer una relación más informada con la fauna silvestre. La información y la educación son parte fundamental para generar un equilibrio con la vida silvestre. En el caso de las serpientes, nos ayuda a dejar atrás prejuicios y saber más sobre la conservación de esta especie. La conservación de las serpientes también puede depender del trabajo que realizan instituciones especialistas y centros dedicados al cuidado de la fauna silvestre. A través del monitoreo, la atención médica, la investigación y los programas educativos, es posible generar información valiosa que contribuye al bienestar de distintas especies y fortalece los esfuerzos para su protección. La protección de la vida silvestre requiere compromiso y acciones constantes, todo esto para garantizar el bienestar y la conservación de las especies. Las serpientes forman parte de un grupo de reptiles tan diverso como fascinante. A través de sus características, comportamiento y formas de interacción con el entorno, estas especies nos permiten comprender la complejidad de la vida silvestre y la importancia de seguir generando conocimiento sobre ella. Debido a la gran diversidad de especies de serpientes que tenemos, debemos de comprender que todas tienen retos distintos y cada una ha desarrollado estrategias de supervivencia. Y dentro de estas estrategias, la conservación de ellas es el resultado de algo súper importante, el equilibrio ecológico. Detrás de cada especie existe una historia natural construida a lo largo de miles de años. Conocer más sobre las serpientes nos permite apreciar la diversidad de características que presentan y comprender por qué forman parte de la riqueza biológica de nuestro planeta. A través de la observación, la investigación y la educación ambiental, es posible fortalecer el conocimiento sobre estos reptiles y promover acciones que favorezcan su protección. Hoy conocimos más sobre las serpientes de lo que muchos nos solíamos imaginar. Conocerlas es el primer paso para comprenderlas, saber su papel en la naturaleza y fomentar la diversidad que comparten en nuestro planeta. Yo soy Dea, gracias por acompañarme en esta aventura de Sacango Animal. Nos vemos a la próxima.